COPE Fuerteventura. La mañana. COPE Fuerteventura. Estar informado. Muy buenos días y bienvenidos a COPE Fuerteventura. Saludos de Iván Acosta desde el control de mandos y de Pía Peña Garicano, quien les habla. Hablaremos hoy con el pastor Ángel, que dirige la Misión Cristiana Moderna, una entidad que acaba de ser declarada bien de interés público general por el Cabildo de Fuerteventura. Conectaremos también con la directora del Instituto Canario de Vivienda, María del Pino de León. Ha mantenido encuentros con representantes municipales de Fuerteventura para tratar el tema de la vivienda en la isla. Profundizaremos en qué es la programación neurolingüística. El espacio Posición Cero, que dirige Rosa Guerrero, ha organizado un nuevo curso que tendrá lugar los días 9 y 10 de junio. Son algunos de los temas de hoy. Podrán seguirnos también a través del canal de COPE Fuerteventura en YouTube y en Facebook. Comenzamos. El espacio Posición Cero promueve un nuevo curso de introducción a la programación neurolingüística que tendrá, como decíamos, lugar los días 9 y 10 de junio. Una epistemiología, ahora nos dirá Rosa, que permite ahondar en el autoconocimiento, la comunicación, el aprendizaje y el cambio. Para conocer qué es la PNL, contamos aquí en el estudio con Rosa Guerrero. Es la única didacta de programación neurolingüística de la provincia de Las Palmas y acreditada por la Asociación Española de PNL. Buenos días. Buenos días, Piena. Ya me estás sonriendo, no sé si me vas a hacer alguna puntualización. Sí, no, lo de seguro. epistemología, no. Espero que no salgan corriendo los oyentes con esa palabreja, ¿no? Cuéntanos, a ver, así a grandes rasgos, para la gente que nos está escuchando y que no sabe por qué esto de programación con ese nombre neurolingüística. Pues mira, básicamente es una disciplina que tiene una metodología de para ayudar a conocernos. Fundamentalmente le interesa descubrir cómo funciona el ser humano y en concreto en sus orígenes se interesó mucho más por cómo funciona la mente humana, ¿no? Entonces la palabra, las siglas hacen referencia a que todo lo que hacemos, cómo funcionamos, tiene que ver con aprendizajes, ¿no? Se podría haber llamado aprendizaje, se puso programación porque en aquel momento uno de los creadores estaba metido en el mundo de la informática, era el boom de los años 70, de todo esto, de la teoría de los sistemas y se le puso ese nombre de programación porque todo lo que hacemos porque tenemos unos aprendizajes, unos programas. Algunos son muy profundos y muy antiguos, como el hecho de poder caminar de pie, a diferencia de los animales que van a cuatro patas, o cómo funciona nuestro organismo. Y otros son como más, tienen que ver con el lenguaje. Nosotros creamos programas por los que funciona nuestra mente mediante el lenguaje, tanto verbal como no verbal. Ahí la palabra, ¿no? Tiene que ver con programas, tiene que ver porque esos programas corren y son activados mediante una neurología, un sistema nervioso complejo, y parte de esos programas los activamos mediante el lenguaje. Entonces, a partir de ese estudio de cómo funciona el ser humano, también en un inicio la PNL se interesó mucho por lo que fue el lenguaje verbal. Las primeras aplicaciones fueron en el lenguaje digital, que se le llama dentro de la PNL, las palabras. Después se ha ido ampliando a las emociones o a programas más inconscientes. Fue ese estudio, pero que rápidamente se convirtió en algo muy práctico, ¿no? Rápidamente se le encontraron aplicaciones. Los americanos hacen todo de una manera de que funcione, ¿no? Muy práctico, muy eficaz. Son poco teóricos, sí. Claro, y entonces tiene una vertiente teórica de cómo funciona, sobre todo la mente, pero también rápidamente crean aplicaciones, ¿no? Hacen una tecnología, una metodología. Para las personas que nos estén escuchando, Rosa, nuestros oyentes, ¿para qué sirve la PNL? O sea, quiero decir, yo soy una persona que quizá no tenga una patología, ¿o sí? Sí. Pero de alguna forma puedo mejorar mis conductas, claro. Puedo mejorar mi forma de estar en el mundo, puedo mejorar mi experiencia vital, claro, que sea un poquito más positiva. Claro, imagínate que es que te enseña cómo funcionas. Sería como un manual de instrucciones, es una aproximación a un manual de instrucciones de cómo funciona el ser humano. Es decir, no le importa tanto los contenidos, los qué, sino el cómo funcionamos. Sería cómo haces para hacer lo que no quieres hacer, ¿no? Y cómo haces cuando haces algo, o piensas, o actúas, o sientes algo que es positivo para ti. Entonces se fija más bien en los procesos internos, en cómo conseguimos hacer
o pensar lo que pensamos. Entonces sería como un manual de instrucciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funcionamos? Imagínate, ¿no? algo práctico, Sí, para genial, ponerles cuestiones mucho mejor. prácticas, ¿no? Una persona de repente, bueno, te dice 4 palabras altisonantes, Sí. o que a ti a lo mejor no son tan altisonantes, pero no, de alguna forma sientes en tu interior Esto es. que esto no te está sentando como muy bien. Sería un poco fijarnos en cómo nosotros absorbemos claro. ese mensaje que se produce en nuestro organismo y cómo Sí. reaccionamos. Bien. Es fijarnos en ese patrón, además Sí. repetido. Sí, la verdad es que una de las bases de la PNL, que fundamentalmente es aprender de disciplinas o de personas que funcionan bien, por ejemplo, lo que acabas de decir es un condicionamiento neurológico muy famoso de la teoría de Pavlov, aquello de los perros que ensalivaban. Todos son estímulos y respuestas. Nosotros somos como un bioprocesador, por decirlo así. Tú recibes un estímulo, en este caso, en el ejemplo, es una palabra malsonante. Eso, en principio, es neutral, pero entra en tu sistema y le da un significado. Porque tú lo interpretas Claro, de una forma negativa, claro, que pudiera porque no ser. porque conectas con unos aprendizajes, con unas grabaciones, con unas improntas, con unos programas, y eso para ti tiene un significado, y a partir de ese momento desarrolla todo un proceso que puede ser sentirte mal, pensar una cosa, Sudar, bueno, todo eso, reacciones del inconsciente o a nivel neurovegetativo, muchísimas, ¿no? Pero también te puede generar un pensamiento, hay que ver por qué me ha dicho esto, un estado emocional, un estado interno, que es como nosotros llamamos. Claro, y eso puede estar ocurriendo en un umbral muy inconsciente, tú no te das cuenta, tú sigues por otra parte pues pensando que tienes que hacer algo, que tienes que ir al trabajo, pero eso ya está funcionando dentro de ti, generando un estado interno. Ha habido una causa, que ha sido esa palabra, que además a lo mejor te lo dice una persona que puede ser significativa para ti, o en un contexto que tú estás en un estado emocional X, y de eso empieza a desarrollar dentro de ti todo un estado que te va a condicionar a cómo vas tú a responder, a lo mejor en otro momento, 2 horas después, media hora después, 4 días después, y tú te ves respondiendo a algo sin saber por qué respondes de esa manera. Y es porque tú ya tienes ese estado. Es decir, la PNL se interesó mucho por los niveles de la mente, lo que era el inconsciente, ¿no? Piensa que el 88% del funcionamiento del cerebro es inconsciente. Entonces, claro, si no nos paramos, si no nos percatamos, si no nos prestamos atención, están ocurriendo cosas ahí. Nos estamos incluso esa vocecita interna que tenemos constante, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Que eso es como una autohipnosis, por decirlo así, una autosugestión. Te estás diciendo continuamente cosas, estás interpretando cosas, eso te está influyendo en cómo tú te sientes, en cómo vas a responder ante las situaciones. Y esa es una parte que, claro, nosotros con la PNL lo que ayudamos a ser conscientes, a tener esa agudeza, esa atención, esa observación de lo que está pasando. Piensa que a la PNL lo que le interesa es la experiencia subjetiva, lo que a ti te pasa, no lo que le pasa al mundo en general, sino lo que a ti te pasa, ¿no? Además hay un precepto que es muy importante, que es nada es bueno o malo, sino, bueno, lo bueno o lo malo depende de qué esté produciendo en ti, ¿no? Bueno, nosotros decimos, y eso no lo decimos, la PNL en realidad no inventa nada, lo que hace es descubrir cómo funcionamos, ¿no? Entonces hay una premisa, en PNL se llaman presuposiciones, que es muy básica y realmente cuando te das cuenta funciona y es así. Todo comportamiento tiene una intención o tuvo una intención positiva. La intención positiva es que lo hiciste para algo que era lo mejor que sabías hacer en aquel momento, ¿no? El problema está que a lo mejor en un momento dado tú tuviste que reaccionar de una forma, o cuando eras pequeño, en tu contexto familiar, y eso se queda como un aprendizaje, que allí te funcionó, en aquel contexto y para aquel momento, esa era la mejor respuesta que tú podías dar. Eso ha quedado grabado, se ha quedado como un aprendizaje. El problema está que a lo mejor hoy como adulto eso ya no te sirve. Tú puedes optar a otra manera de responder, pero está automatizado. Sigues respondiendo de esa manera porque hay un patrón establecido. Hay un patrón, un establecido. aprendizaje, te funcionó allí. Y claro, es como cuando tú actualizas tus programas de ordenador o tus móviles, ¿no? Tú no estás trabajando, manejando un ordenador de última generación como funcionaban los primeros. Tú actualizas. Esto es lo mismo, nosotros tenemos que actualizar, tenemos que crear nuevos aprendizajes, nuevas maneras de responder. Claro, entonces primero te tienes que fijar cómo lo haces de esa manera automática y buscar nuevos aprendizajes. Y entonces la PNL bueno es que ha desarrollado como modelos, procedimientos, para que puedas implantar nuevos programas de una manera, bueno, no voy a decir rápida, porque al principio la PNL era como muy mágica y todo era como muy de truco. Yo considero que, bueno, como cualquier disciplina, necesita su
Su tiempo, ¿no? Su práctica. No es que es como practicar para hacer un maratón que te tienes que entrenar todos los días, pero sí una vez que te das cuenta de algo tienes que estar atenta, tienes que ir implementando el nuevo aprendizaje. Algunos son más rápidos, otros son más... ¿Por qué? Por esta ganancia secundaria, por esta intención positiva que decíamos. Entonces una cosa, porque crees que que esa es la mejor. Pero es, bueno, como premisa fundamental, primero, ser consciente de que algo no está funcionando y además saber que uno es responsable de cómo funciona a nivel interno para poder cambiar las cosas y poder estar en este mundo de otra manera. Habría que empezar por ahí, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Como adultos, llevar a la persona a que se haga responsable de todo lo que les sucede, de todo lo que piensa, de todos los resultados. Es fundamental, un poco para salir de ese rol muchas veces que tenemos de víctima. Me ha hecho. Luego la sociedad y lo otro, tal, que eso está bueno, como lenguaje lo puedes decir, te puedes quejar, ¿no? Pero si eso lo llevas dentro, ese lenguaje tiene más profundidad. Te lleva a un nivel, a un estado interno de víctima, de que entonces, bueno, inocente, yo no soy nada culpable de esto, yo no tengo que hacer nada. Y no se trata de culpas, es cuestión de se trata de responsabilizarte. Para estar mejor. Claro, entonces es muy fácil decir, bueno, está ahí fuera la causa y yo... No, una vez que eso te está afectando a ti como adulto, distinto como si es un niño, ¿no? Porque ahí están en una dependencia de sus padres, del colegio, de muchas cosas que no quiero ahora profundizar. Hacer responsable a una persona, llevarla a decir, esto es tuyo, esto está dentro de tu bioprocesador, de tu mente, de tus sensaciones. A partir de ahí puedes hacer cambios. Eso es lo bueno, ¿no? La PNL se interesa por los cambios, por los nuevos aprendizajes, también la búsqueda de la excelencia, es decir, si puedes hacer algo un poco mejor, porque te vas a quedar en hacerlo de esa manera, ¿no? Y algo interesante que dijiste es, no se trata de bien o mal, no entramos en ese juicio, no, sino eso te sirve para lo que quieres conseguir. Nos interesan más los resultados, ¿no? Y para eso también es importante que tú sepas hacia dónde quieres ir. Otra cosa muy común que vemos es que las personas saben lo que no quieren, pero no tienen tan claro qué es. No tienen elaborado, ni lingüísticamente, ¿no? Lingüísticamente empiezan como, bueno, no quiero esto, ya, pero lingüísticamente... ¿Qué quiere? Claro, es muy importante descubrir que con el lenguaje verbal simplemente tú programas y mantienes programas, pero al mismo tiempo es un filtro, es como una gafa que te pones para ver el mundo. Si tú te estás diciendo yo no puedo esto, eso te está de alguna manera ya limitando a que veas unas cosas u otras. Pero hay que hacerlo en positivo. En afirmativo. En afirmativo, para que eso se vaya metiendo en el cerebro de alguna forma óptima, ¿no? Claro, yo pongo un ejemplo, es como un GPS, realmente es como un GPS lo que tenemos en la mente. Tú a un GPS no le dices, no quiero ir a Morro, no quiero ir a las playitas, no quiero... Tú le dices... concreto quiero ir a Puerto del Rosario, en concreto quiero venir aquí a Virgen de la Peña 117, ¿no? Y le dices esto, no le dices al GPS dónde no quieres ir. Pues en el momento que formulamos lingüísticamente, y más allá del lenguaje verbal, lo que son las palabras, en la PNL trabajamos con imágenes, con sensaciones, porque todo eso es una manera de hablarte y de hablarle a tu sistema, ¿no? Entonces, claro, si tú lo dices en afirmativo, no tanto en positivo, pensamos, sí, si piensas en positivo mejor, pero sobre todo es lingüísticamente en afirmativo. En afirmativo, en sí, claro, no vale. Piensa que la no experiencia no existe. Es la experiencia. Siempre algo. La no experiencia no existe, es decir, no existe en lo real. En el lenguaje sí, tú puedes decir un no, pero no existe el no. O hay una cosa o hay otra, pero no hay un vacío de no. ¿Me explico, no? Ahí nos perdemos un poquito. Sí, bueno, vamos a dejarlo que hay que hablarse en afirmativo. Eso y en ponerse lo que uno quiere, que es uno de los... Bueno, una cosa muy interesante de la PNL, aparte de los aprendizajes, son los metaprogramas, vaya palabreja. Sería como pues unas instrucciones que van dentro de nosotros que nos hacen que funcionemos. De una determinada manera. Sí, por ejemplo, uno muy fácil es este que decimos, o nos programamos para ir hacia lo que queremos, o estamos todo el tiempo creando pautas, comportamientos hacia lo que no queremos, lo cual es dar vueltas muchas veces. Rosa, también sabemos que usted realiza sesiones de terapia, coaching vinculadas a esta metodología, que está fundamentada en la conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje utilizado y los patrones de comportamiento. O sea, es lo que pensamos, lo que decimos y luego cómo actuamos. Sí. Cuando no hay ajuste... Eso, cuando está eso de incoherente, cuando está en manera incongruente. El sistema se colapsa.
Es como si tú estuvieras en el ordenador creando un programa, no sé, en Photoshop, un programa de imagen y que pretendieras hacer otra cosa, ¿no? Es decir, que tiene que haber una coherencia entre lo que pensamos, y esto tiene que ver con los 3 cerebros que tenemos dentro. En realidad no tenemos un solo cerebro, tenemos 3 cerebros. Un cerebro profundo, más primitivo, más lo que llamamos reptiliano, que opera en todo lo que hacemos automáticamente. Un cerebro en el interior, que es el cerebro límbico, que es el que genera la química de nuestras emociones. Porque nosotros distinguimos entre emociones y estados internos. Luego, si quieres, hablamos de esto. Y luego un cerebro superior, que es el que está arrugadito, ¿no? El neocórtex, que es donde está el lenguaje y donde están todos estos procesos más lógicos, cognitivos, lineales. Pero los 3 están ahí, ¿vale? Entonces, tiene que haber un alineamiento, porque tú estás diciendo una cosa, estás sintiendo otra, y luego tu impulso te hace hacer algo completamente incoherente, que no se colapsa. Pero que no suele ser tampoco habitual en el comportamiento que solemos tener. Quiero decir que no es una cosa tampoco tan extraña. Que estemos coherentes. Es casi más extraño que estemos coherentes, ¿no? Bueno, hombre, sí, estaríamos mucho más colapsados, ¿no? Realmente así, pero bueno, sí que podemos ver que las personas, desconectan de su sentir, por ejemplo. Vivimos en un mundo muy enfocado hacia la mente, hacia lo lingüístico también, lingüístico en cuanto a digital. Nos paramos muy poco en lo corporal, en las emociones, en las sensaciones profundas, desconectamos de nuestro sentir interno. De ahí tan importancia en la PNL de tercera generación que le damos a la meditación, a los centramientos, a lo corporal, a la inteligencia corporal profunda, ¿no? Entonces, claro, sí, puedes estar pensando una cosa y realmente no estás dándote cuenta de que dentro de ti hay un sentimiento de rabia o de tristeza o de pena que te está influyendo en la calidad de tu vida. Entonces es poner un poco primero en observar. Primero que te tienes que dar cuenta cómo haces las cosas. La agudeza y la atención, eso es básico en la PNL. Observar cómo lo estás haciendo. Esto que decía Bandler, uno de los creadores. Pero ¿cómo haces para hacer lo que no quieres hacer? Pero fíjate cómo lo estás haciendo, porque en el momento que te fijas en cómo lo haces, puedes empezar a cambiar algo. Pero si es todo a nivel, sí, lo hago porque soy así, o porque mira, así lo decía mi madre, o porque lo hace todo el mundo. Evitamos la responsabilidad, ¿no? De alguna manera. Y nos convertimos en máquinas, en autómatas. Claro. Siempre respondiendo de la misma manera, pero la vida nunca pasa 2 veces por el mismo sitio. No, y hay una cosa también que se dice, que es cuando se repite lo mismo de una determinada manera, no se pueden esperar resultados diferentes. Efectivamente. Con lo cual, algo hay que cambiar en origen. Claro, si siempre te relacionas con tu hijo, con tu pareja, con tu jefe, con tu compañero de la misma manera y recibes una respuesta, lo que nosotros llamamos un feedback en comunicación, que no quieres, y lo vuelves a hacer, es muy difícil que responda a la otra persona. Luego otra cosa muy interesante, una premisa de la PNL que me parece muy interesante, es que, mira, solo podemos cambiar lo que está dentro de nuestro ámbito, de nuestro interior, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestras ideas. Y cuántas veces tenemos la fantasía de que cambie el otro. Los demás. Si mi hijo cambiara, si mi marido cambiara, si mi mujer cambiara. Y lo mantenemos como una ilusión. Y si cambia, pues yo seré feliz. Pero no es posible. Tú no puedes entrar en su sistema operativo de esa manera. Tal vez si tú haces cambios, estimulas o influyes, claro, que la otra persona responda distinto. Pero primero tienes que hacer tú un movimiento, algo diferente, ¿no? Hay también, la PNL también es bastante efectiva con lo que son traumas, Rosa. Sí. Claro, mira, tipo de traumas, fobias incluso. Sí, mira, una de los grandes aciertos, y por lo que la PNL se popularizó tanto en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, es que a partir de entender cómo funcionan las personas, ¿no? Ya te cuento la anécdota de los traumas. Pues se dieron cuenta que había una estructura, la mente no es tan caótica como pensamos, y el sistema siempre busca la coherencia, el orden dentro del caos, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que para mantener una fobia, un trauma, tenías que hacer ciertas cosas en tus procesos mentales. Cuenta la anécdota que en San Francisco Barley puso un anuncio en el periódico diciendo que daba $10 de la época, los años 80, a cualquier persona que le dijera cómo se había quitado una fobia, sin utilizar un psiquiatra, ni un psicólogo, ni nada. Es decir, cómo se había curado de alguna manera de una fobia o un trauma. Y vio a cientos de personas y les entregaba los $10, ¿no? Entonces, a partir de escuchar la experiencia de tantas personas, él encontró una estructura que funcionaba. Un patrón similar. Claro, la PNL lo que hace es modelar.
modelar. Dice, tú haces bien esto, ¿cómo lo haces? Y entonces encuentra como los pasos, por eso son procedimientos. Entonces, a partir de que él descubrió y desarrolla una técnica que es muy clásica en la PNL, que es cura rápida de fobias y traumas, que es muy divertida porque te lleva al cine, es como una visualización y un trance en el que entras. Después puso un anuncio y ponía que curaba rápidamente, en una sola sesión, las fobias y los traumas y cobraba solo $10. Con lo cual recuperó toda la inversión, todas las cosas del Bandler, uno de los creadores. Sí, existe una técnica que la puedes aplicar y bueno, de alguna manera neutralizar muchísimo, porque tú piensas así, que todos son como archivos, ¿no? Esta es la gran magia bueno, el gran descubrimiento que cuando los alumnos de PNL dicen, oye, pero es que son como archivos visuales. El lenguaje de la mente, los códigos, por decirlo así, de la mente son imágenes, sonidos y sensaciones. Eso forman como paquetes, como cadenas, secuencias, en cadena, que hacen, bueno, es como una dirección web que tú tienes que poner en tu mente, lo que pasa es que lo hacemos tan inconscientemente para producir algo, una reacción, una sensación, una palabra, una comunicación, todo es así. Es lo que llamamos el lenguaje VAC, visual, auditivo y kinestésico de la mente. Entonces, cuando tú aprendes esto, te das cuenta de esto, dices, madre mía, claro, cambiando los archivos, de alguna manera, tú ya tienes otros archivos dentro de ti. Entonces puedes programar archivos hacia adelante, hacia el futuro, como objetivos, retos, metas, o puedes desmontar, nosotros decimos reacondicionar, desprogramar, reimprontar archivos antiguos tuyos. Por ejemplo, una fobia o un trauma. En un trauma siempre hay una serie de imágenes que se han quedado grabadas, improntadas, decimos nosotros, con un gran impacto emocional, y están ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos ahí y las modificamos. Pero así como te lo cuento, me miras y tú sabes, ¿no? Tú sabes. Mira, Rosa, para la gente que quiera apuntarse a este curso, porque hay personas que quizás se hayan perdido un poquito con determinado lenguaje, ¿no? Que es un poquito más técnico, lógicamente, también. Hay que ser muy precisos en el lenguaje, por eso Rosa utiliza pues a veces un nivel técnico que se podrían utilizar otros sinónimos, pero no serían tan precisos, serían tan precisos. Sí. Y es muy importante por la tú sabes que luego en la consulta o en un curso, bueno, ponemos ejemplos y sobre todo hacemos prácticas para que las personas la teoría la lleven a la experiencia, ¿no? Porque lo importante es la experiencia. Claro, fundamentalmente son cursos y este es un taller, por ejemplo, de introducción para que Pero Rosa, lo que quería preguntarte es personas que no tengan formación, no hayan estudiado, pueden acudir perfectamente. Imagínate, tienen un cerebro, tienen una mente, tienen un lenguaje, puede ser más rico o menos rico en función de tu experiencia vital, pero tienes un lenguaje, que tienes todo, tienes la capacidad de estar atento. Sí, tal vez lo más importante sería la curiosidad por saber cómo funcionas, ¿no? Esa curiosidad, esas ganas de aprender, ¿no? De darte cuenta que puedes seguir aprendiendo toda tu vida a hacer las cosas mejor. Y que puedo mejorar. ¿No? Esto, porque, oye, lo hago así, bueno, ¿por qué no? No solo es un trabajo como de terapia, de vamos a quitar una cosa que está mal ahí, sino todos los procesos de coaching también se dedican a, vamos a mejorar. Haces esto bien, bueno, ¿cómo lo podrías hacer mejor? ¿Sabes cómo podría hacerlo? Para nosotros es más fácil. Es decir, el mínimo esfuerzo para la máxima eficacia es la elegancia, el ir como más directo, no ir perdiendo energía con circuitos neurológicos o pensamientos circulares, sino como ayudar. Piensa que es como un manual de instrucciones. Si tú lo tienes y lo aprendes, lo puedes manejar mejor cualquier sistema. Nuestro cuerpo es un bioordenador, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga curiosidad y que tenga capacidad de estar, observándose mínimamente. No hace falta mucho más. Todos tenemos pensamientos, emociones, hacemos cosas que no nos gustan. Rosa, tienes además una experiencia amplísima en PNL. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánta gente ha pasado ya por ahí, por posición cero? Pues mira, creo que solo en Fuerteventura, porque ya comencé en Sevilla, en Fuerteventura creo que vamos a hacer la 10ª edición. Va a pasar bastante gente. Yo empecé en el año 93. Yo venía mi trabajo en aquel momento era profesora de yoga, tenía un centro en Sevilla, me dedicaba a las terapias corporales, me hablaron de la PNL, un poco más de la mente,
decía, bueno, estas cosas deben de ser como demasiado lógicas para mí. Pero claro, cuando vi el potencial de autoconocimiento y de complementación también con mi trabajo con la terapia corporal, claro, me empezó a fascinar y llevo pues muchos años y lo aplico mucho en la consulta, ¿no? Complementándolo, integrándolo con técnicas de inteligencia emocional o de inteligencia corporal a través de las terapias de la diafreo, el Feldenkrais, todo esto que hago también, ¿no? Porque creo que es importante lo corporal, ¿no? Está muy olvidado También pensamos con el cuerpo, las personas nos damos cuenta que no todos son las ideas y de que tenemos, las creencias. Un cuerpo con tensión o desalineado, pues, o los hombros cargados, eso va a influir en tu en tu estado interno, y eso va a influir en lo que tú vas a pensar, en los filtros que tú vas a pensar, en los filtros que vas a poner para ver el mundo, ¿no? En estos años, ¿cómo ha cambiado la PNL? Porque ya estamos en no sé qué generación. Tercera generación, claro. Mira, en un principio la PNL, en los años 70, cuando se crea, está muy enfocada hacia el conductismo. Piensa que a nivel terapéutico lo que más impera en aquel momento es el psicoanálisis, el conductismo. Empieza a aflorar el humanismo, la psicología humanista con Philip Perl, con la terapia Gestalt. Está Virginia Satir ya en los primeros pasos de terapia sistémica familiar. Y está también Erickson, que es un psiquiatra que trabaja con la hipnosis, aplicándola a los pacientes. Estamos ahí en los años 70, California, todo este mundo, ¿no? Y en un principio se interesa por el comportamiento, ¿sí? Cómo las personas pueden mejorar su comportamiento. Y lo hacen a través del lenguaje. Al principio, ya te digo, las primeras herramientas son del lenguaje digital, y poco a poco se dieron cuenta que también cómo la persona habla, no solo lo que dice, cómo sino el cómo cierra tono los de voz, ojos, el tono, todo. Ahí todavía cómo se mueve. había todo un lenguaje. Y es Por más, descubren que el 7% de la comunicación es la palabra, el resto es todo el cómo lo hacemos. Es muy interesante, ¿no? Claro, esto es la estructura del lenguaje, que hay muchos estudios sobre lingüística en aquel momento. Entonces, en ese momento, bueno, se fijan más en esto, cómo hacer nuevas habilidades y a través del lenguaje. En los años 90, PNL segunda generación, una persona que crea muchos modelos de cambio en la PNL, Robert Dill, empieza a darse cuenta que no solamente es esto, que hay profundas conexiones con las creencias y con los valores que se mueven más inconscientemente dentro de una persona, pero que de alguna manera dan razón y dirección a lo que hacen. Es decir, es el por qué y el para qué hacemos las cosas. Entonces empiezan a trabajar con qué importancia tienen los valores y las creencias. Desarrolla lo que se llama una herramienta que son niveles neurológicos. Es decir, se dan cuenta que el pensamiento hay una jerarquía. Es decir, y lo que hacemos, el cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, va a influir. Todo esto en un contexto. Bueno, no sé si hablo muy rápido, pero tú me sigues, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, todo esto, cuando te lo dan ordenado, dices, anda, aquí hay una estructura que puedo aplicar a todo lo que quiera en mi vida profesional, personal, con mis objetivos. Y descubre que hay esta jerarquía, y jerarquía en el sentido que, bueno, hay unos niveles que son más profundos, más inconscientes, pero que influyen mucho más en todo lo demás. Y en PNL tercera generación hablamos de la importancia del ser y del sistema. Es decir, comunicarte desde lo profundo, desde quién eres tú, desde esa sensación interna de lo que es qué rol tienes en cada momento. ¿Sabes? No te puedes comportar del mismo rol si estás en un contexto familiar, eres madre, que ahora aquí estamos profesionales. Y conectar con quién eres tú desde lo más profundo. Entonces, trabajar con la identidad y con lo sistémico, porque nos damos cuenta que no estamos aislados, formamos parte de sistemas. Este es el gran salto que puede dar la humanidad, ver lo conectados que estamos todos. Ahora lo vemos con las botellas de plástico, por poner ahí un apunte ecologista, ¿no? Cómo tu botella de plástico, este vaso que tenemos aquí, va a terminar posiblemente en el vientre de una ballena o en la cadena alimentaria de los peces. Tanto desastre, ¿no? Empezar a ver cómo formando parte de sistemas. Ya lo vimos con la familia, no tratábamos a las personas individualmente, sino dentro de un contexto familiar, de un sistema familiar. Cuando tú quieres mejorar una empresa, tienes que ver esa visión global del sistema. Y entonces, cada vez que llevamos a una persona que lo que hace también está en relación de un sistema mayor, sea familiar, profesional, local, político o incluso planetario,
Esto, el conectar a una persona desde esa manera, ya no estamos trabajando con nuestro bioordenador chiquitito hacia adentro, ¿no? O con nuestros sentidos hacia lo pequeño, sino que ya nos permite conectar con algo mucho más grande. Esto es, fíjate, ya me cambió la voz, ¿eh? Es que ya cuando estamos ahí, es como, claro, percibir esto ya no lo hacemos con una mente tan común, por decirlo así, sino que empezamos a tener una mente holográfica, el cerebro empieza a funcionar como un todo, y no es la suma de las partes, no son los 3 cerebros sumando, sino que son los 3 cerebros juntos a otra dimensión. Nos convertimos más que en un bioordenador, Pía, en una antena wifi. Es decir, en un aparato que puede captar todo lo que hay fuera, como la radio. Es decir, la radio, ahora nos pueden escuchar desde su casa porque hay unas ondas. Bueno, existen unas frecuencias, existen unas vibraciones, existe una información, existe un campo que está alrededor nuestro, personal y colectivo, donde está todo, como una nube. Rosa, próximo curso, días 9 y 10 de junio en Antigua, en posición Introducción, cero. Introducción, muy importante, ¿eh? Una pequeña aproximación, práctica divertida. Para lo que es la PNL, son 14 horas, muy divertido además. La gente que esté escuchando, que le pique un poquito la curiosidad y que diga, bueno, yo quiero más información o me quiero inscribir, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues fundamentalmente que llamen a posición cero. ¿El teléfono? El teléfono es el 652 34 6903. Hablan directamente conmigo, yo les puedo enviar por correo electrónico el programa completo, van a tener un dossier también muy completo para que continúen revisando tanto la teoría como la práctica, todos los ejercicios que vamos a trabajar para experimentar, ¿no? Van a llevárselo en un dossier. Es un curso intensivo, pero luego es muy ameno, yo voy a tratar de que sea una primera aproximación, se llevan el dossier con un poco más la teoría, pero poniendo eso en el lenguaje fácil, ¿no? Todo el mundo es que todo el mundo cuando se lo explica lo entiende, porque lo llevamos dentro. Es como todo el mundo puede aprender. Lo tienen que descubrir. Sí, esa es esto. Rosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acercarnos esta programación neurolingüística como epistemología o disciplina. Sí, como una metodología, muy práctica además. Para que de alguna forma podamos mejorar nuestra forma de estar en el mundo y nuestra experiencia en esta vida. Y poner nuestro granito de arena que todo esto globalmente funcione mejor. Muchas gracias, Pía. Gracias, Rosa. Un abrazo. Buen día. Gracias.